El pensamiento occidental es el de mayor repercusión en Europa, en Occidente y, bueno, en gran parte también del mundo. Es decir, parte en algunas regiones fuera del panorama occidental. Antes de hablar de los filósofos las dos filósofas, voy a definir varios conceptos. La teoría de la acción se ocupa de las teorías sobre los procesos que causan movimientos corporales humanos intencionales de tipo más o menos, pues aquellos movimientos que parecen que son intencionales por parte de los seres humanos en torno a la teoría de la acción. Los jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda eran un grupo de estudiantes y jóvenes profesores de la Universidad Humboldt de Berlín que fueron seguidores del filósofo alemán Hegel. Y el neocantismo, doctrina que surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Alemania y que a través de su renovación del kantismo se opone al positivismo y al materialismo. El kantismo al final es el pensamiento de Kant. El materialismo es que la realidad está constituida por materia y que nada existe fuera de la materia y la energía. Es decir, el materialismo es que no se llega a más que solo que se ve en el mundo de los sentidos, es decir, lo que se toca. El positivismo, tendencia a valorar preferentemente los aspectos materiales de la realidad. Más o menos el positivismo lo que hace es una radiografía de los aspectos materiales que son vistos por la realidad, es decir, lo que se ve en el mundo sensible, es decir, los sentidos. Y el kantismo, la doctrina de Kant, buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas, sin negar el conocimiento previo, considerar el punto de partida. Kant, cuando habla en su filosofía, lo que explica es que el ser humano tiene que dejar de ser niño para convertirse en adulto, pasar de la etapa de niñez a la adultez, con el objetivo de tener su propio pensamiento. Uno Fischer fue filósofo e historiador de la filosofía de la escuela hegeliana alemana, considerado también el precursor del neocantismo. La obra de Fischer, su sistema de lógica y metafísica de 1852, fue una de las figuras más importantes eh, de la cultura germana y sobre todo de la filosofía germana. Georgi Lukács fue filósofo marxista, historiador y crítico literario húngaro. La obra Historia y conciencia de clase de 1923 también dejó un legado en Europa Oriental. Marita Pease fue filósofa y educadora estadounidense que perteneció a los hegelianos de San Luis. Fue la segunda mujer en doctorarse en filosofía, después de May Gosling Preston Sluson, y enseñó a tiempo completo en una universidad. May Gosling Preston Sluson fue educadora y sufragista estadounidense. Fue la primera mujer en obtener un doctorado en filosofía en el país. Las dos tan importantes en el pensamiento occidental y totalmente olvidadas, como sucede y sigue sucediendo en la vida occidental y europea. Arnold Ruth fue filósofo y escritor alemán. Fue condenado a 14 años de cárcel por participar en protestas estudiantiles. Antiguamente era así, hoy en día también es así, pero no es tan fuerte. Es verdad que si protestas a lo mejor y te pide la policía, pero vamos, en países democráticos como España y Europa, a lo mejor el caso, siendo yo historiador, si tú te vas a China, a Rusia o a Bielorrusia, por poner ejemplos de países más importantes, actualmente sí que puede ser encarcelado incluso por discrepancias ideológicas en los tres países que he nombrado, o por no ir a la guerra en Ucrania, el ejemplo de Rusia, que puede suceder incluso eso, que esperemos que no suceda, siendo yo historiador, también con un conflicto entre China y Taiwán. Esperemos que nunca surja, porque si no, la humanidad está en serio peligro. Julius Binder fue filósofo alemán del derecho, conocido principalmente como opositor del positivismo jurídico y por haberse mantenido como un académico activo durante la década de 1930 en la Alemania nazi, que no se pronunció en contra del gobierno imperante en ese momento. Binder
estuvo, bueno, pues en el cargo, cargos importantes como académico durante el régimen dictatorial germano. Es decir, un filósofo que era cercano al pensamiento del nazismo alemán. Es decir, que esto es muy peligroso, es decir, ese pensamiento ultra, que luego ya los extremos, tanto de derecha como de izquierda, a veces hasta se juntan en el ámbito ideológico. Rudolf Heim fue filósofo alemán. Fue miembro de la Asamblea Nacional de Frankfurt en 1848 y escribió una crónica de los debates desde un punto de vista de centro-derecha. Bueno, pues su ideología era centro-derecha y, bueno, pues estuvo dentro de la Asamblea Nacional de Frankfurt como miembro. David George Ritchie fue filósofo escocés, tuvo una distinguida carrera universitaria en Edimburgo, Balliol College, Oxford y después de ser miembro del Jesus College y tutor del Balliol College, fue elegido profesor en lógica y metafísica en St Andrews. La obra de Ritchie, Darwinism and Politics, de 1889. Miembro al final, bueno, pues estuvo dentro del torno al pensamiento lógico, de la metafísica, y bueno, fue muy importante en la cultura anglosajona. John O'Donoghue fue filósofo, poeta, autor y sacerdote irlandés. Su tendencia fue hegeliana, era un hablante nativo irlandés y como autor es mejor conocido por popularizar la espiritualidad. Bueno, pues unió al final filosofía, bueno, literatura, junto con el pensamiento religioso. August von Tsiolkovsky fue filósofo, economista, activista político y social polaco. Su filosofía hegeliana tuvo una enorme influencia en el pensamiento de aquel joven Karl Marx y en la teoría de la acción, que son los movimientos corporales del ser humano. Bueno, pues un gran filósofo conocido en Europa, aunque todos los que he nombrado son totalmente desconocidos en España, totalmente o muy poco conocidos en nuestro país. Karl Rosenkranz fue filósofo alemán, discípulo de las doctrinas de Hegel y Schleiermacher. Fue profesor de la Universidad de Königsberg desde 1863 hasta su muerte, aunque para entonces había quedado prácticamente ciego. Karl Ludwig Michelet fue filósofo alemán. Johann Eduard Erdmann fue pastor protestante y profesor universitario alemán, historiador de la religión y de la filosofía, y su influencia ha sido considerable entre los miembros de la escuela hegeliana. Edgar Bauer fue filósofo alemán y miembro de los jóvenes hegelianos y también el hermano de Bruno Bauer, bueno, uno de los filósofos más destacados de la cultura germana o la filosofía eh, alemana. Richard Kroner fue filósofo alemán neo-hegeliano, también importante y bueno, pues destacado en el siglo XX. Todos los filósofos dejaron una huella impresionante en la cultura y sobre todo más en el pensamiento alemán, anglosajón, que bueno, pues son figuras muy destacadas en el pensamiento de Occidente. Es verdad que aquí en España la gran mayoría son muy desconocidas. Y con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el pensamiento occidental o europeo, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo vuelvo a repetir, soy historiador. Os mando saludos. Adiós.